Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. El día de ayer iniciamos a revisar un nuevo tema. En este caso, pues seguimos analizando patologías relacionadas con el tubo digestivo, con la intención de integrarlas todas en una especie de historia natural de la enfermedad para que se den cuenta como una patología, por muy banal que nos parezca, si no se llevan a cabo los cuidados adecuados, pues se va a ir complicando en patologías cada vez más graves que pueden poner en riesgo tanto la calidad de vida de nuestro paciente como pues la vida misma del paciente. ¿Sí? Además, pues también es con la intención de que se enfoquen un poquito en lo que es la medicina preventiva y se den cuenta de que los factores de riesgo son muy importantes para predecir tanto la presencia de una enfermedad como el curso que pueda tomar esta enfermedad, así como las complicaciones que puedan darse. Hay una cosa que hay que mencionar en cuanto a los factores de riesgo. Todos los factores de riesgo, absolutamente todos, los podemos clasificar en dos grandes grupos: los factores de riesgo que son modificables y los no modificables. Esto es cierto para todas las patologías que vamos a ver más adelante, para todas las patologías que vayamos a revisar, ¿sí? Todos los factores de riesgo son clasificables en estos dos grupos. Se explica por sí mismo en términos de cada grupo, pero de todos modos se los voy a aclarar. Un factor de riesgo modificable, pues quiere decir que podemos cambiarlo de alguna forma, ¿sí? Por ejemplo, si el factor de peso, como aquí en los factores que vimos cuando estábamos viendo lo del cáncer en esófago, por ejemplo, tenemos a la obesidad aquí marcado vamos a ponerlo en azul para que se note un poco más. Aquí en azul, es modificable completamente. O sea, nuestro paciente se puede someter a un régimen de una dieta, hacer ejercicio, hacer cambios generales en su estilo de vida que lo encaminen a disminuir el peso. Por tanto, si logramos que un paciente deje de estar obeso, ya hay un factor de riesgo menos, un factor de riesgo que se puede tachar de la lista. Otros factores de riesgo de estos que estamos viendo aquí como modificables tendríamos el tabaco, que pues simplemente es hacer que el paciente deje de fumar; el alcohol, pues que el paciente deje de beber, ¿sí? Las nitrosaminas, igual, cambios en el estilo de vida, que deje de consumir embutidos indiscriminadamente, ¿sí? Esos serían factores de riesgo modificables, o sea que puede cambiar el paciente perfectamente, ¿sí? Ahora, dentro de estas listas de factores de riesgo están también el otro grupo, los no modificables, que su propio nombre lo explica perfectamente, que son que no podemos cambiarlos. Esos no podemos cambiarlos. Aquí vamos a tachar en rojo todos los que podemos cambiar. Ya dijimos nitrosaminas, deficiencia de zinc, pues suplementamos el zinc; el alcohol, el tabaco, la obesidad, pues que el paciente baje de peso, y vamos a poner en morado los que no podemos cambiar. Nos falta de la ingesta de cáusticos, que recuerden que ese pues lo vamos a ver principalmente en pacientes que hayan tenido una ingesta accidental, ¿sí? Como en el caso de los niños. Aquí tenemos esta imagen de que hayan tomado accidentalmente algún tipo de solvente o sustancia ácida agresiva, o en el caso de los pacientes que han tenido algún problema psicológico y se han sometido a un intento de autólisis. Y por otro lado tenemos ahora los no modificables, los que no podemos cambiar y que nuestro paciente los va a tener aunque haga lo que haga. Entonces, por ejemplo, pues acalasia crónica, si ya la tiene, se puede tratar, sí, pero en muchos casos, como es una degeneración irreversible de los nervios del plexo mientérico de Auerbach, pues no se puede controlar, ya es un factor de riesgo que va a tener. La tilosis, como es una enfermedad genética, pues la va a tener el paciente independientemente de lo que haga. O sea, no es una enfermedad curable como tal. El esófago de Barrett es un factor de riesgo también que puede, pues hasta cierto punto, modificarse, en el sentido de que podemos quitar el esófago, pero el tratamiento pues sería igual que para el cáncer. Las mutaciones de los genes
el sexo o la raza son cosas que absolutamente no se pueden cambiar, entonces entran en factores de riesgo no modificables. Otro factor de riesgo que entra aquí es la edad. Si les dije que en la clase anterior, si nuestro paciente tiene entre 55 y 70 años, está en el grupo de edad de riesgo para presentar cáncer de esófago, y eso pues no lo va a cambiar. La edad cronológica no hay nada que podamos modificarla en lo más mínimo. Aquí sí viene a ser prácticamente un mito eso de que la edad es psicológica. Aquí eso no aplica. Es algo completamente inexorable, no se puede cambiar. Igual que la raza, igual que el sexo. Ahora, dentro de todos estos factores hay uno en particular que, como les dije, o sea, es prácticamente un 80, casi 90% nos va a dar problemas, que es el esófago de Barrett. ¿Sí? El esófago de Barrett es una metaplasia. Es un cambio del epitelio que hay en el esófago de un tipo a otro tipo de epitelio, ¿sí? Ahora, recuerden que habíamos visto ya varios términos que terminan en plasia. Entonces vamos a recordarlo, ¿sí? Plasia. ¿Sí? Vamos a ponerle a esta palabra varios prefijos. Entonces, ahorita acabo de mencionar metaplasia. ¿Sí? En este caso, en el esófago encontramos que si vemos un corte de microscopio va a tener epitelio cilíndrico simple, no del estratificado, es una sola capa de epitelio cilíndrico simple. En el caso de la metaplasia va a ser el cambio de un epitelio maduro por otro epitelio. En el caso del esófago de Barrett, lo que vamos a ver es una metaplasia en la cual ese epitelio cilíndrico simple se va a ser sustituido por un cilíndrico queratinizado o por un epitelio intestinal. Va a cambiar completamente el epitelio. Todo con la intención de encontrar una forma de protegerse de las agresiones repetidas del reflujo gástrico. ¿Sí? Esa es una, la metaplasia. Luego tenemos dos que son la hiper y la hipo. Hiper e hipo. Hiperplasia e hipoplasia. ¿Qué es la hiperplasia? En la hiperplasia vamos a encontrar más células, una mayor cantidad de células de cierto tipo en un lugar. En la hipoplasia pues hay una menor cantidad de células, ¿sí? Si a estas hiper e hipo le ponemos otro sufijo que es la trofia, hipertrofia o hipotrofia, entonces cambia el significado. Hipertrofia, que crecieron las células, son más grandes, o hipotrofia, que las células son más chicas, ¿sí? Y tenemos, ya regresando con las plasias, tenemos las displasias y las neoplasias. Las displasias es cuando vemos un epitelio en el cual encontramos, sí lo identificamos, sí vemos que es, por ejemplo, un epitelio cilíndrico, pero sus células están empezando a tener formas anómalas, están teniendo formas inmaduras, ¿sí? Que no se ven como células normales, pero que todavía puedes identificar el tejido como un tejido de cierto tipo, como un tipo de epitelio, por ejemplo. En el caso de la neoplasia, entonces ya no encontramos que el tejido se parezca a ningún tejido que hayamos visto. Es un tejido completamente nuevo, diferente de los que hayamos clasificado, ¿sí? Y ya pues una neoplasia es porque ya ha habido una cantidad tanta de mutaciones en esa célula que ya no se parece en nada que hayamos visto antes. Por eso es neo, de nuevo, ¿sí? Lo cual pues ya estamos hablando de una situación de malignidad. Para el caso, pues con este pequeño paréntesis para recordar que pues el esófago de Barrett va a ser una displasia, ¿sí? ¿De dónde? ¿Dónde va a ser más común? Lo vamos a encontrar más comúnmente en el tercio inferior del esófago. Entonces, aquí primeramente se nota el cambio, ¿sí? Toda esta zona rosa de arriba es el epitelio normal, mientras que todo lo que está encerrado en la mancha más roja, más enrojecida, es el epitelio metaplásico, ¿sí? Como les he dicho antes, es una lesión premaligna y es prácticamente el preludio de un cáncer, ¿sí? Aquí podemos ver de otro tipo, ¿sí? La imagen normal aquí a la izquierda de su pantalla, y ya cuando hay un esófago de Barrett, porque ya se ha suplido
el epitelio intestinal, el epitelio esofágico por epitelio similar al que hay en los intestinos más abajo, todo con la intención de soportar la acidez que se da al reflujo, como he dicho en anteriores ocasiones. ¿Sí? Entonces, como dije, es un factor de riesgo clave muy marcado. Casi podemos decir que en la mayoría, o si no es que todos los pacientes con esófago de Barrett nos van a desarrollar cáncer de esófago. ¿Sí? Este esófago de Barrett lo podemos clasificar en tres. Es un diagnóstico primeramente endoscópico. No es una patología como tal, es una lesión que podemos observar. No les digo que sea una patología porque no estamos viendo no tiene síntomas, no tiene signos ni nada, o sea, es una complicación, podemos decirlo, una modificación del esófago normal por padecer el ERGE, ¿sí? Porque pues si dijéramos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del esófago de Barrett? Pues serían los mismos que el ERGE, y es efectivamente, ¿sí? Pero no la podemos considerar una entidad patológica por sí mismo. El esófago de Barrett, entonces, al ser un diagnóstico visual, lo vamos a clasificar en tres. Un esófago de Barrett largo, que tenga 3 o más centímetros de longitud la lesión, corto de 2 a 3 o ultra corto de menos de 3 centímetros. Obviamente, entre más corto, menos complicado, menos riesgos hay, menos riesgo tenemos. Ahora, el cáncer en general se puede desarrollar en cualquier tipo de esófago de Barrett, si sea corto o sea largo, ¿sí? Entre mayor sea el segmento, mayor riesgo hay de displasia. O sea, es directamente proporcional el riesgo de displasia y posterior malignización, entre más largo sea el segmento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de que 6 centímetros o más de longitud, hay mayor riesgo de desarrollar esta displasia, que a final de cuentas nos va a generar un adenocarcinoma de esófago. Como dije antes, es de los más comunes. Este esófago de Barrett pues nos va a acabar evolucionando a displasia, ¿sí? Esa displasia la podemos encontrar de bajo grado, de alto grado o ya como adenocarcinoma. El esófago de Barrett lo vamos a ver en la endoscopía y el tipo de displasia lo vamos a ver ya con una biopsia tomada de esa endoscopía, ¿sí? Entonces, entre más displasia encontremos en ese tejido por esófago de Barrett, pues mayor va a ser el riesgo de que haya un adenocarcinoma. En esta tabla volvemos a ver los factores de riesgo, pero estos factores de riesgo asociados en una escala de cruces. Entre más cruces, más asociado está con el cáncer. Entonces tenemos aquí al esófago de Barrett, ¿sí? Con 3 cruces, la displasia con 3 cruces. Entonces, si tiene un esófago de Barrett con displasia de alto grado, pues nos va a dar como resultado casi la certeza de que nuestro paciente va a tener un adenocarcinoma de esófago. La obesidad también es un factor de riesgo alto, las edades, el género y la raza, todos factores inmodificables son bueno, excepto la obesidad, obviamente, ¿sí? Son factores que nos van a incrementar mucho la posibilidad de que nuestro paciente pues nos genere un cáncer esofágico. El hecho de que tenga datos de reflujo, pues está relacionado el reflujo con este tipo de patología, ¿verdad? Pero si controlamos este reflujo, podríamos controlar o disminuir la posibilidad de que evolucionara a esófago de Barrett, ¿sí? Y posteriormente a un adenocarcinoma. Si se fijan, pues el historial familiar de cáncer de esófago sí es un factor de riesgo, pero no está tan asociado con, ¿sí? La dieta también es uno de los factores menores, ¿sí? Está más relacionado el fumar, ¿sí? Ahora tenemos algunos factores que pueden funcionar como factores protectores en cierto sentido. Eso lo podremos ver más adelante. Que son 3 en particular. Curiosamente tenemos al Helicobacter pylori, que para el esófago puede ser protector, pero para el gástrico es un factor de riesgo con una gran asociación. El consumo de aspirinas o de analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos o el consumo de vitaminas. Son 3 factores que pueden servir de protección, pero tienen sus propios riesgos. Ahora, en cuanto a la patogenia, recuerden que la patogenia es el origen de la enfermedad como tal. En este caso, pues vamos a encontrar que primero el aumento en la exposición, ¿sí? Entre más contacto tenga la mucosa del esófago con las sustancias que pueden potencialmente ofendernos
e inflamación, pues mayor va a ser la posibilidad de que se genere este cáncer gástrico, ¿sí? Si tenemos eso aunado a la irritación celular crónica, ¿sí? Que empecemos a ver difusión de esas lesiones hacia las capas más profundas y que esto a su vez nos descontrole la mitosis celular, como se les explicaba en la clase anterior, refiriéndonos a que entre más rápidamente se tenga que reproducir una célula, más posibilidades hay de que haya errores de transcripción en el ADN, y eso pues nos va a generar a final de cuentas un cáncer, una displasia y pues un cáncer. Y pues la predisposición individual, los factores idiosincráticos de cada uno de nuestros pacientes pues van a determinarnos qué tan pronto o si es posible que genere esta patología. Ahora, como es un diagnóstico que se puede hacer por endoscopía, pues podemos clasificar los diferentes tumores según cómo se ven macroscópicamente. O sea, macroscópicamente es cómo se verían al ojo desnudo, sin necesidad de utilizar algún aumento óptico. Tenemos primeramente el de tipo vegetante. ¿Sí? Aquí estamos viendo dos masas redondeadas que están obstruyendo la luz del esófago. ¿Sí? Van a crecer hacia la luz y tienen la característica de que crecen de gran tamaño. ¿Sí? El hecho de que tengan una implantación en las paredes amplia, de gran cantidad, pues no los hace muy fácilmente movibles. No se mueven mucho. Para no decir que son móviles, cuando es una saliente como esta, como un tumor o un pólipo o algo así, decimos que son sésiles. ¿Sí? Entonces, sésil sería que, por ejemplo, decir una tumoración en esófago vegetante, sésil. Quiere decir que se mueve mucho, que está poco unida a la mucosa, tiene una base muy pequeña, entonces se mueve mucho. ¿Sí? Además, estos como son muy grandes y en algunos casos no hay suficiente circulación para que cubra todas las necesidades del tumor, tienden a hacernos necrosis, tienden a ser focos de necrosis. Y a veces generan cráteres en la misma tumoración de diferentes extensiones y profundidades. Entonces ahí es donde viene esta segunda clasificación, que son los ulcerados. Ahora, no es una regla escrita, no la van a encontrar en ningún libro, pero endoscópicamente, si se ve feo, probablemente sea un cáncer. Si se fijan, pues las tumoraciones, las úlceras que les muestro se ven mal, tienen una estética muy difícil, se ven feas. Esas lesiones pues son sugerentes de malignidad, ¿verdad? No siempre podemos aplicarlo, que porque se ve feo sea maligno, pero en la mayor parte de los casos sí podríamos aplicarlo. Entonces tenemos ahora los ulcerados, que se ve una tumoración con una úlcera, ¿sí? Tienden a ser más pequeños que los vegetantes, aunque los vegetantes también desarrollan ulceraciones, ¿sí? Estos no van a ocluirnos la luz del esófago, pero pues sí se va a ver una úlcera ahí fea, con bordes cicatrizales gruesos. Va a estar como si tuviera vuelta hacia adentro de la luz del esófago. Y pues tienen un fondo hemorrágico que sangra. En este caso pues vamos a tener que el paciente también puede tener problemas de hematemesis, ¿sí? O melena, vilmente por su sangrado. Y van a crecer en sentido longitudinal al esófago. Luego tenemos el de tipo infiltrativo, ¿sí? Estos tipos de tumoraciones no son específicas del esófago nada más, sino que, por ejemplo, también en cáncer de estómago, en cáncer de intestino, en cáncer de colon, podemos encontrar ese tipo de neoplasias. Igual se van a clasificar con las mismas formas. Entonces, esta información nos va a servir para los demás cánceres que podamos revisar. ¿Sí? En el caso del infiltrativo es casi exclusivo del esófago. Es más común verlo aquí. En este caso, pues va a haber una pérdida de la elasticidad de la mucosa por la infiltración de las células anómalas, lo cual pues va a provocarnos disfagia y que se vaya a poder desgarrar o lastimar más fácilmente la mucosa porque no tiene la elasticidad suficiente. Y también se va a generar estenosis. Estenosis quiere decir que se va a disminuir el diámetro de la luz del esófago, lo cual nos propicia la disfagia que acabo de mencionar. Ahora, igual de forma macroscópica, hay que darle un breve espacio a la forma temprana de estos carcinomas. ¿Sí? Lesiones que a lo mejor no son muy evidentes como los que les acabo de mostrar. Las imágenes que les acabo de mostrar son obvias de que está pasando algo mal ahí, de que hay un cáncer, ¿sí? Pero aquí tenemos otras que no son tan obvias. Son a lo mejor lesiones de otro tipo,
que pues el diagnóstico va a depender de la de pericia del operador del endoscopio, ¿verdad? Pero que también son estadios tempranos que si se detecta en ese momento se puede ayudar mucho al paciente para evitar que se complique. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 ejemplos clásicos que son la erosión inespecífica, como la que vemos en esta imagen, ¿sí? Una erosión que no sabemos exactamente de dónde vino, pero debe de llamar la atención que haya una erosión en la mucosa. No debería de haber una erosión en la mucosa del esófago, y más si a lo mejor no tiene síntomas o tiene síntomas leves. Que recuerden que tanto en el ERGE como en la dispepsia, la gravedad de los síntomas, la intensidad de los síntomas no es proporcional a la gravedad de la enfermedad. Otra, que tengamos una placa queratósica, ¿sí? Una placa engrosada como hay aquí, ¿sí? Una imagen de pólipo, que aquí no tenemos imagen de pólipo en estas. Y otra, una placa erosiva en mucosa y submucosa. Esta sí la vemos aquí, es esta de aquí. ¿Sí? No tenemos una imagen de pólipo. Una imagen de pólipo sería ver el tubo y luego ver cómo crece una especie de dedito, por así decirlo, como una forma vermiforme, cilíndrica, alargada. Eso sería un pólipo. Entonces, hasta aquí terminaríamos la clase. Si tienen alguna duda, ya saben que hay que mandar las dudas por el WhatsApp para contestarlas posteriormente. Continuaremos mañana todavía revisando más cosas sobre el cáncer de esófago.